Bienvenidos al canal Vida TV Play, espacio en el que creemos en la vigencia del ministerio quíntuple. Y bienvenidos al programa Revelación Juvenil, programa cuyo nombre es una expresión de lo que el Espíritu Santo está hoy manifestando al levantar la voz profética de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. La semana antepasada vimos que luego del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se pone en pie junto a los 11 apóstoles, primeramente aclarándoles lo que sus ojos y los oídos de los que están allí están presenciando, que todos ellos les está diciendo lo que ustedes oyen y ven, los voy a hacer conscientes de que ustedes son testigos, es de lo dicho por el profeta Joel. Para pasar a explicarle lo que el rey David, así lo hizo el apóstol Pedro, lo que el rey David había dicho de aquel a quien ellos mataron, crucificándole, a Jesús de Nazaret. Veamos en el estudio de hoy qué ocurre posterior a que el apóstol Pedro les da evidencias acerca de la resurrección de Jesús, diciéndole de lo que nosotros fuimos testigos y de que Dios Padre ha exaltado a Jesús haciéndolo Señor y Cristo. Vamos a orar para dar inicio en este día. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra, toda la bendición a tu nombre, Señor, todo el reconocimiento a tu poder, a tu soberanía, a tu autoridad por sobre todas las cosas. Venimos delante de tu presencia, mis hermanos, puestos de acuerdo y yo, Señor, para encomendarte que esta enseñanza, Señor, sea dirigida completamente por el Espíritu Santo. Que seas tú, oh Dios, tomando control de los equipos y de todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Para que seas tú, Señor, tomando nuestros corazones y nuestras mentes y quitando todo estorbo que pueda venir contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, contra la aceptación de la verdad de tu palabra. En esta hora, Padre Santo, te pido, Dios, que tomes completamente el control, tanto de mí, por la persona que voy a hablar, Señor, para que tú utilices mi voz, Padre, para poder ser instrumentos en tus manos. Y también, Señor, para que tomes control de aquellos, oh Dios, que me están escuchando, de toda situación en la que ellos se encuentren, o de todo estado anímico que no venga a afectar, Padre Santo, el que ellos puedan escuchar tu palabra y recibir tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús y en él yo te doy gracias. Leamos a partir del momento en el que los que escuchan a Pedro se convencen y aceptan que Jesús era su Mesías. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos en Hechos 2:37. Recordemos que llevamos varias semanas estudiando Hechos 2, así que llegamos al momento en donde leemos el versículo 37 y dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Muchas veces entendemos la muerte como aquello que no se puede cambiar y ellos están en ese punto en el que dicen: ¿qué podemos hacer si ya matamos al Mesías? Ya el Mesías no está. Entonces ustedes ya se imaginarán la angustia al pensar que han matado al Mesías, que Israel ha esperado durante siglos de siglos. Y ese ahora, ¿qué haremos?, que ellos expresan, es como preguntarse: ¿y cómo podemos vivir con esta culpa? ¿Qué esperanza puede haber para nosotros? Y desde esa pregunta el apóstol Pedro les trae este consuelo a sus corazones, el consuelo que ellos necesitaban, un consuelo que solo puede recibirse de Jehová Dios. Porque en Jehová, en él hay un camino de paz, de esperanza. Solo Yahweh tiene todas las respuestas. Así que leemos el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es, según la Biblia, arrepentimiento? Vamos a hablar primeramente, porque eso es lo que les dice Pedro, arrepiéntanse. Y esto fue lo que encontré. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Así que estamos en un punto en donde sabemos que hubo una acción que no estuvo mal. Pero dice así, entonces el primer paso es reconocer que se ha obrado mal. Para llegar al arrepentimiento hay varios pasos. Primero es eso. Continúa la definición diciendo que es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios y de uno mismo y del mundo incluso. Y bueno, como primer punto. El segundo paso dice, el verdadero arrepentimiento provoca un cambio en la mente y en el corazón. Entonces, sigamos con la definición de arrepentimiento. Dice así, implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Tercer paso entonces, según lo que dice, la persona arrepentida se aparta del pecado y busca de Dios para encontrar perdón. Les tengo dos ejemplos. En primer lugar está Judas, quien entregó a Jesús, para que entendamos lo que es el arrepentimiento. Judas lo traicionó, pero también vemos que Pedro le negó 3 veces. Recuerden que ambos eventos ocurrieron el mismo día. ¿Qué diferencia o qué hizo la diferencia entre Pedro y Judas? Porque ya sabemos que Pedro continuó siendo apóstol. A Judas lo invadió el remordimiento y lo podemos ver porque en lugar de ir a buscar el perdón de aquellos a quienes les había fallado, Judas acudió fue a los sacerdotes, quienes en ese momento no eran más que el símbolo de la maldad. Ahora bien, Pedro, ¿con quiénes estaba? El Señor lo encontró con los otros discípulos y Pedro mostró el amor por el Maestro. Y fue lo que Jesús le hizo ver al preguntarle, Pedro, ¿me amas? Judas conocía que las acusaciones habían sido falsas y que Jesús era inocente, pero no le amaba. Entonces, arrepentirse es reconocer que se ha obrado mal. El verdadero arrepentimiento provoca un cambio en el corazón y la mente. Y la persona arrepentida se aparta del pecado para encontrar perdón y busca de Jehová. Ahora, ¿por qué les habla del bautismo como solución a la pregunta ¿qué haremos? Leamos Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora bien, el bautismo, porque recuerden que a la pregunta que haremos es arrepiéntanse, bautícense. Ahora bien, el bautismo es un acto de obediencia a seguir por todo creyente en Jesucristo, ¿ok? Eso es, siempre lo vemos como el compromiso, el paso de fe. Resulta que el bautismo simboliza es nuestra confianza de que aunque un día nuestro cuerpo sea sepultado al morir, creemos, porque eso es lo que ocurre, morimos, ¿verdad? Fíjense que nuestro cuerpo baja a las aguas completamente en la misma posición que se coloca un fallecido. Entonces, esta persona que ha sido fallecida entra al agua del bautismo, ¿verdad? Nosotros morimos a nosotros mismos. Y cuando somos levantados, es lo que nosotros creemos que ocurrirá cuando nuestros cuerpos cesen. Creemos que seremos levantados de la misma manera que Jesucristo resucitó y fue levantado de los muertos y fue llevado al cielo a una nueva vida eternamente con Dios Padre. Así nosotros lo creemos. Así que si para aquellos que crucificaron a su Mesías hubo esperanza, ningún pecado que tú y yo cometamos nos impedirá ser alcanzados por su gran amor y perdón. Eso sí, siempre y cuando tengamos un corazón arrepentido. Cuando pecamos no todo está perdido y es que Yahweh siempre tiene un plan. Y eso lo hace para que ninguno de nosotros nos perdamos. Sigue diciendo Hechos 2:40.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Todavía aún está hablando del discurso que Pedro le dio a los que estaban allí presentes cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos. Y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Entonces allí también es algo clave, porque él está diciendo, ok, arrepiéntanse, bautícense y sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos, o sea, es decir, la misma generación puede impedir tu salvación, porque dice, sed salvos de esta perversa generación, aléjate, cubre lo que es tu salvación en Cristo de todo lo que esta generación perversamente ofrece. Jesús mismo les había llamado a los judíos de ese tiempo generación maligna y perversa. Nuestro Señor les dijo, ustedes son una generación incrédula y pervertida. La incredulidad no necesita mucha explicación. La incredulidad es sencillamente no creer. Aquellas personas, hay muchos que les cuesta creer en los milagros, creer en que Jesús resucitó, creer que existe un Dios. Siempre es objetando. Y así como no necesita mucha explicación saber el significado, la incredulidad puede ser un gigante que se levanta en contra del Evangelio de Jesucristo, en contra de que un corazón reciba por fe el testimonio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, muerte y resurrección y ascensión al cielo. Impide que muchos conozcan la verdad de Cristo. Lamentablemente está ocurriendo todavía. Hay muchos que les cuesta creer y es necesario ser como niños para poder tener un corazón que recibe con sensibilidad desde los ojos de la fe, desde, como dijo el Señor, desde aquellos que no necesitan ver para creer. Ahora, perversa, esa palabra significa estar alejado del camino correcto. En resumen, la exhortación del apóstol Pedro es un llamado, sean salvos de esta generación perversa. ¿Y cómo serían salvos? Pues ustedes crean en Jesús, es lo primero que le dice. O sea, la combinación de perversidad y de incredulidad, si vamos a hacerlo antepuesto a la definición, ¿verdad? Cambiamos incredulidad por creer. Entonces, ¿qué dice él? Crean en Jesús. Y si decimos, perversidad es hacer lo contrario a lo correcto, entonces hagan lo correcto, crean en Jesús. ¿Cuál es la exhortación que le está dando? Crean en Jesús y hagan lo correcto. Arrepiéntanse, bautícense, crean en Jesús y hagan lo correcto. Realmente, si lo llevamos, es necesario primeramente creer para nosotros llegar entonces al bautismo. Pero el apóstol Pedro le está diciendo como una combinación de referencias para que aquellos judíos que le están escuchando, que están en crisis, al reconocer que Jesucristo es el Mesías, entonces ya él les está diciendo, calma, tranquilos, al creer y hacer lo correcto a partir de ahora, es decir, esto fue lo que ustedes hicieron, realmente les señaló, ustedes son responsables de esto, pero a partir de ahora hagan lo correcto porque han creído en Cristo Jesús. El versículo 41 dice que ese día se bautizaron, se añadieron a los que creyeron y fueron salvos unas 3,000 personas. Y así comienza justamente el crecimiento de la iglesia. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En nuestra iglesia, ahora este domingo hubo Santa Cena, y aquí cuando tú lo traduces se llama eso, comunión. Y aquí están hablando del partimiento del pan y las oraciones. Entonces, el perseverar en la doctrina de los apóstoles también nos mantiene recordando el sacrificio de Cristo a través de los elementos de la comunión y al mismo tiempo en el partimiento del pan, es decir, cuando nosotros compartimos
El alimento que Dios nos dio, no solamente el espiritual, sino el alimento para sustentar el cuerpo y a través de las oraciones para fortalecernos unos a los otros en la fe en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo, porque es necesario perseverar y orar en medio de cualquier situación. El versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y perseveraban unánimes. Me salté parte del versículo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí yo escuché una explicación recientemente en donde decían que en ese tiempo era tal la persecución que era necesario que aquellos que tenían sustentaran a aquellos que podían estar por persecución, a lo mejor teniendo alguna dificultad económica, y por eso se apoyaban unos a otros en su necesidad, que él lo describe acá. Entonces, a lo mejor no es tan exacto para el cumplimiento del día de hoy que usted tenga que vender todo lo que tiene, pero sí que comparta lo que Dios le ha dado con aquel que necesita. El versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La unión de los santos era tal que tenían todo en común. Y otro aspecto interesante es que seguían yendo a diario al templo y adicionalmente partían el pan en las casas. Que nadie deje de congregarse. Eso no es correcto. Allí el versículo nos está diciendo que aún cuando los apóstoles en ese momento estaban viendo nacer la iglesia de Jesucristo y sabían muy bien que las tradiciones judías ya no tenían ese mismo efecto en lo que tenía que ver con salvación y perdón de pecados, ellos seguían yendo al templo. Por supuesto, también era un lugar para ellos predicarle a otros, pero están diciendo que iban a diario al templo. Entonces, ¿cuál es el consejo en este momento? Que hay que seguir congregándose, que hay que seguir en la comunión de los santos, que eso es lo que la Escritura nos dice, y dejar de congregarse no es correcto. Alabemos juntos para que el Señor añada aún más salvos por causa del testimonio vivo que cada uno somos para el otro. Porque si vemos el versículo, ¿qué es lo que está diciendo? Que en la perseveración, al perseverar los santos, ellos estaban allí unánime, comían juntos, alababan con sencillez, pero que de esa manera iba el Señor añadiendo, porque era necesario que ellos dieran testimonio de la fe para que pudieran ser anexados otros, cosa que se mantiene hasta hoy día. Nosotros debemos de perseverar unánimes, juntos, para que el Señor añada a todos aquellos que van a llegar a la iglesia de Jesucristo. Hay un mundo perverso y pervertido, lleno de maldad, lleno de contradicciones, lleno de inmundicia, de suciedad, que le ofrece a los jóvenes hoy día vicios, que le ofrece esclavitud y que pudiera parecer diversión. Pero nosotros, ustedes que me están escuchando y cada uno, tenemos la responsabilidad de salir al mundo testificando con nuestras vidas, como decía ahora el versículo, hacer lo correcto, seguir a Cristo, en arrepentimiento constante cada vez que nos equivoquemos, porque hay un mundo que será salvo a través de tu testimonio, a través de tu familia, a través de lo que tú estás hablando, a través de lo que ellos están viendo de ti. Aunque tú no lo creas, tu vida es de impacto en el lugar donde Dios te ha puesto. Así que yo encomiendo tu vida y vamos a cerrar en oración para bendecirte, para que Dios pueda usarte, para que otros ojos puedan notar quién eres tú en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que ningún pecado sabes ahora que te puede alejar de su amor,
que sea lo que sea que puedas estar pasando, tú todos los días entiendas que Cristo te ama, que su vida la dio por ti una vez y para siempre, que ya no es necesario volver a manifestar a través de la muerte del Hijo de Dios el amor por ti. Ha sido una evidencia que ha quedado por la eternidad y que espera sencillamente que sus hijos le creamos, que mantengamos esa fe que nos genera la convicción y la certeza de lo que esperamos, aunque aún no lo veamos, sepamos que hay cumplimiento en Dios Padre, porque Él no es hombre para mentir y tiene palabra de bendición para cada uno de nosotros y su palabra es un sí y un amén. Amado Dios y Padre Celestial, yo te honro en esta hora, Padre Santo. Yo te doy gracias porque tú eres maravilloso y bueno. Yo bendigo tu vida en esta hora, tú que me escuchas. Yo encomiendo ahora todos tus proyectos, todos tus anhelos, todos los deseos de tu corazón, porque tú, Señor, conoces a cada uno por nuestros nombres, Padre Santo. Tú nos llamas por nuestros nombres. Tú conoces nuestra vida, pero también nos has entregado propósito desde el lugar en el que estamos, Señor. Mucho antes de nosotros ser transformados, ya tú nos entregas propósitos. Por eso yo te doy gracias en esta hora. Gracias por los que tú añades cada día. Y te doy gracias también por los que testifican, Padre. Te doy gracias, bendito Espíritu Santo, porque tú das compañía, fortaleza y consuelo. Oh Padre de la gloria, ahora yo te pido que sea derramado de tu Espíritu Santo de la misma manera como fue derramado en aquellos tiempos, de manera de que no haya duda, Señor, y que a pesar de toda situación puedan estar firmes y permanecer en la fe, añadiendo, compartiendo el pan, Señor, mirando al necesitado, viendo las cosas como tú las ves, Señor, creyendo que hay un futuro mejor, Padre Santo, creyendo, Señor, que lo que el mundo dice, oh Dios, no es para ellos, Padre, porque están apartados para cosas más grandes, santas, llenas de bendición, porque están apartados para autoridad, para gobierno, para establecer el reino de los cielos, para establecer el reino de Dios en estos tiempos, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque no hay uno a quien haya llamado que no haya entregado, porque tú al que amas, oh Padre Santo, y al que llamas, tú capacitas, Padre de la gloria. Santo eres tú, oh Jesús, y tu palabra dice que tu amor es infinito y grande. Te amamos, Padre, te amamos en esta hora, oh Espíritu Santo. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tu bondad inmerecida. Gracias por tu amor. Gracias por el respaldo de tu palabra. Gracias porque podemos creer, Señor. Gracias porque nos llamaste un día. Gracias, Padre de la gloria. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. En ti hay plenitud de gozo. Tú eres el Dios de paz. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y haya descanso y refugio para todo aquel, Señor, que clama, para todo aquel que busca, para todo aquel, Señor, que está siendo enseñado, para todo aquel que es discípulo de Jesucristo. Santo eres, Señor, porque tú no has terminado aún, Señor. Gracias, Padre. Entrégales, encomiéndales, enséñales y dales paz en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy gracias por cada uno, Señor, en esta hora. Gracias, gracias, Señor. Ten paz y ten fe, que Cristo nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre y de allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Les esperamos la próxima semana y el Señor les bendiga.